Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra clase entonces del día de hoy. La intención de la clase del día de hoy también es repasar un poco los temas de exposición que tuvimos la semana pasada. La semana pasada, precisamente en ese sentido, bueno, pues ustedes estuvieron revisando algunos temas a investigar y exponer. Y bueno, pues vamos a reafirmar algunos de esos conceptos para que no haya dudas y nos podamos pasar al siguiente tema que está dentro de su temario. Nos dice análisis tridimensional, ¿de acuerdo? ¿Y qué es un análisis tridimensional? Pues en definitiva estamos hablando de un objeto que ocupa ¿qué? Un volumen en el espacio. Y desde el punto de vista, cuando yo hablo de un volumen, entonces estoy hablando de qué? De que va a tener una base, va a tener una altura y va a tener un espesor. Y precisamente estas tres dimensiones son lo que le van a dar el volumen pues a ese objeto que existe en el espacio. Ahora, a pesar de que nosotros existimos en un espacio tridimensional, bueno, nuestra vista puede percibir dos planos, por así decirlo. Y aunque nuestros ojos y nuestro cerebro permite registrar la profundidad, como tal, a veces es difícil verla por la posición en la que se encuentran nuestros ojos. Vamos a poder ver de forma fácil y sin problema el ancho, la altura, pero a veces el espesor se nos va a complicar un poco. Si yo me cambio de posición respecto al objeto que estoy observando, tal vez sea posible que logre observar las tres dimensiones, pero yo sé que ese objeto va a tener otras tres caras adicionales que mis ojos en definitiva no van a lograr ver. Ok, buscando este entendimiento de los objetos en el espacio, es precisamente que surgen diferentes sistemas de representación de las cosas. Hace ya muchos años, precisamente, los seres humanos, por necesidades prácticas, comenzaron a desarrollar sistemas de representación. Cristian nos mencionaba la clase pasada en su tema de exposición que existía, por ejemplo, la representación caballera, la representación militar, y estas surgen precisamente con esa intención completamente, una intención militar, una intención de poder estudiar las fortalezas de los enemigos. ¿Cuáles enemigos? Cualquier otro pueblo. Y entonces cuando yo estudiaba esas fortalezas, lo tenía que hacer a través del entendimiento espacial, suponiendo que habría en la otra cara. Y precisamente buscando este tipo de entendimiento es que surge la representación caballera y la representación militar. Bueno, no son las únicas formas de representar objetos en el espacio. Yo tengo diferentes formas de representar exactamente objetos en el espacio y pues es como van surgiendo formas de descomponer las diferentes vistas de un objeto tridimensional. Entonces, ahora sí me voy a mi siguiente diapositiva y vamos a empezar por unos aspectos básicos que tienen que ver con la estandarización y con seguir las reglas del juego para elaborar precisamente dibujos de carácter técnico. ¿Y qué son los dibujos de carácter técnico? Pues estoy hablando de cualquier dibujo que sea de tipo constructivo, cuando ese dibujo me va a ayudar a ensamblar o me va a ayudar a construir precisamente algo. Algo puede ser desde una pieza o puede ser un edificio, por ejemplo, si yo voy a construir algo, puede ser una estructura. Entonces, nosotros tenemos algunas normas que nos hablan precisamente de la estandarización del dibujo. Dentro de esas normas, yo tengo normas internacionales, precisamente, que va a aparecer mi ISO, que es la International Organization for Standardization, y la ISO de dibujo precisamente es la 128.
y ahí me aparece el año de publicación y la denominación con la cual yo la puedo encontrar. Muy bien, después de la ISO, yo tengo la UNE, que es una norma española precisamente, tengo la norma DIN, que es una norma alemana, y bueno, estas normas, aunque son de otro país, en México me pueden servir como referencia para elaborar nuestros planos. ¿Por qué no existe como tal una norma mexicana de dibujo? Porque nadie en nuestro país se ha dado pues a la tarea de decir, nos hace falta una norma, vamos a, vamos a regular esta parte y en lugar de hacer esta parte, pues simplemente prefirieron quedarse con las normas internacionales que ya hay y tomarlas como referencia. Y entonces con esas normas pues se elabora en la gran mayoría de los planos aún en nuestro país. Otra parte también por la que pues han decidido no hacer como una normatividad específica de México, pues tiene que ver con que muchas empresas extranjeras de las que están en nuestro país, pues se apegan a alguna de estas normas. Entonces, como finalmente muchos de los productos que en nuestro país se fabrican salen fuera, entonces es más obligatorio que cumplan con estas que a veces las mismas que tenemos en nuestro país. Entonces, vamos a tomar ahorita como referencia estas normas. Vamos a ver ahorita conforme vayamos avanzando en la presentación que eventualmente va a aparecer la norma UNE o la norma ISO o la norma DIN y bueno, las tienen ustedes precisamente como un tema de referencia, ¿de acuerdo? Antes de empezar directamente con toda la parte de la normatividad, al cual empezar a hablar del dibujo, por decirlo así, me gustaría hablar un poco con la forma en la que vamos a presentar nuestros dibujos. ¿Por qué? Porque muchas veces como maestros le damos prioridad a los estudiantes a que aprendan a dibujar, a que aprendan a representar la calidad de línea, que su lámina esté bien compuesta, pero se nos olvida que hoy en día pues vivimos en un mundo digital donde la gran mayoría de los trabajos se van a tener que imprimir. Y entonces, cuando yo tengo que configurar mi impresora para saber en qué tamaño tengo que imprimir mis dibujos y que estos dibujos salgan escalados, pues me enfrento generalmente a un tema de que ni siquiera sé en qué tamaño tengo que elegir el papel, en qué tamaños las normas me dicen que yo debo de dibujar precisamente. Y bueno, por eso quiero empezar por la parte del papel y los formatos. Esto que yo tengo en pantalla es la unidad o es el pliego, le voy a llamar así, pliego completo de papel, y cómo a partir de esos pliegos de papel precisamente se derivan el resto de los papeles que nosotros conocemos. Entonces, mi pliego completo, que es el acero, va a medir 1189 milímetros. Y bueno, ¿cómo sé cuánto es en centímetros? Muy fácil, yo puedo poner los 1189 entre 1000 precisamente, que 1000 son el total de milímetros que hay en un metro, y entonces me dice que yo tengo 1 metro.18, casi 1 metro 19 centímetros, por 84 centímetros, 84.1 centímetros, por el 841 que tengo de este lado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues si yo lo corto a la mitad y me quedo con dos pedazos, voy a obtener un pliego de papel A1 y la medida 1 es de 841 por 59. Muy bien, y entonces de esta forma yo me voy dando cuenta precisamente de los tamaños de papel que yo tengo para trabajar todos mis dibujos. Nosotros sabemos que en cuanto a planos, sobre todo en el tema constructivo, que es en el ámbito donde nosotros estamos interesados en aprender a dibujar y en aprender a representar, pues sabemos que nuestros planos comúnmente les llaman de 90 por 60. Aquí estoy viendo que realmente la medida no son 60, son 59.4
por 84.1. Ese es el tamaño de papel generalmente que nosotros podemos comprar comercialmente. Entonces me van a decir, entonces no tengo papeles de 90 por 60. Sí, hoy en día nosotros tenemos papeles ya de 90 por 60 y a veces un poquito más. ¿Por qué? Porque hoy en día mucho del papel para imprimir, plano sobre todo, ya no se vende por pliegos. Se vende, ¿por qué? Por rollos. Entonces, el ancho del rollo puede tener los 90 y el largo del plano, pues puede tener lo que ustedes quieran. Puede tener 40, puede tener 60, puede tener 1,10. Eso ya lo determina la necesidad de su plano. Pero sí quiero que vean, o sea, sí quería que vieran de dónde salen precisamente los tamaños de papeles A3, A4, A5, A6. Y si se van dando cuenta, va saliendo de tener un pliego y cortarlo a la mitad, y luego a la mitad, y luego a la mitad, y nuevamente a la mitad, y a la mitad, hasta que me va quedando el papel más pequeño que me está indicando aquí, que sería una 6 de 148 milímetros por 105. Y bueno, entonces de esta forma es como yo determino el tamaño de mi papel. Aquí les puedo decir casi que estamos hablando, esta de acá, el A4, pues es una hoja tamaño carta. Si yo la corto a la mitad, casi tendríamos una ficha hemerográfica, y si yo lo vuelvo a dividir a la mitad, que es el A6, pues estaríamos hablando de una ficha bibliográfica, que son las pequeñas, y hasta ahí nos quedaríamos en los tamaños de los papeles. Aquí nos están marcando más pequeñitas, sí, pero estas ya no se utilizan para un tema de vamos a imprimir dibujos, sino ya tienen otra finalidad. Entonces, me voy a mi siguiente diapositiva, donde me dice, dependiendo de cómo quieras orientar el papel de dibujo, sin importar la medida, si tú vas a tener esta configuración, nuestro cuadro de datos tiene que aparecer del lado derecho en la esquina inferior. ¿Por qué? Porque cuando yo lo doblo, que generalmente los planos se doblan en 3 partes verticales y luego en 3 partes horizontales, la información o lo que queda como carátula es esta esquinita. Entonces, aunque los planos estén doblados, yo fácilmente puedo identificar la información del plano porque queda este de un lado y este del otro lado. Si yo voy a trabajar con un formato de papel un poquito más chico y además en la posición vertical, mi cuadro de datos queda en la parte de abajo, ocupando toda la cintilla inferior. Y cuando yo tengo formatos largos, que era lo que yo les decía, yo puedo montar un rollo de papel para plotear y ponerle la distancia o el largo que yo necesite. Ok, cuando tengo esta situación, igual mi cuadro de datos sigue apareciendo en la esquina inferior derecha. ¿Qué tiene el cuadro de datos? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita no me quiero meter tanto al tema de las características del dibujo, pero sí me era relevante precisamente que ustedes comenzaran a ubicar el tema de dónde van los papeles, por qué tengo esos formatos, para que pudiéramos empezar a trabajar con esta parte. Me voy entonces a mi siguiente diapositiva. Esto es un poco que mostraron ustedes en sus presentaciones. Yo por acá tengo lo que son las proyecciones y su forma de clasificarla. Yo tengo entonces las proyecciones en perspectiva y voy a tener las proyecciones paralelas. Nosotros en el dibujo técnico nos vamos a quedar generalmente aquí en la proyección paralela. La proyección en perspectiva generalmente se utiliza más en un ámbito artístico. Si ustedes ponen atención a las pinturas, van a ver cómo mucho del arte, precisamente plástico, está expresado en perspectivas, ya sea un punto de fuga, a 2 puntos de fuga, a 3 puntos de fuga o una perspectiva aérea que también se les conocen como perspectivas a vuelo de pájaro. Muy bien. Entonces, dentro de la proyección paralela, yo voy a tener la proyección oblicua, que me dice que es una proyección sesgada, inclinada, y voy a tener la proyección ortográfica. Dos grupos, ¿de acuerdo? Proyección oblicua, proyección ortográfica. ¿Y qué es la proyección ortográfica? Que debe de tener un ángulo de 90 grados en uno de sus sentidos, precisamente, o en una de sus áreas de proyección. Si yo analizo por ejemplo, estoy casi segura que aquí, este es un ángulo de 90 grados, precisamente.
Si yo analizo estas, que ahorita no las estoy viendo porque las estoy viendo descompuestas, las proyecciones están a 90 grados. Ahora, nuevamente, mi proyección ortográfica se va a descomponer en dos grupos relevantes. ¿Cuáles son esos dos grupos? Las proyecciones axonométricas, donde yo veo la figura representada en volumen, y la proyección de multivistas. Multivistas quiere decir que yo veo sus caras en diferentes planos de representación. Entonces, dentro de la axonométrica yo voy a tener proyecciones isométricas, dimétricas y trimétricas. Y nuevamente repito, esto ya no los había mencionado precisamente Cristian en la clase pasada. Y aquí nosotros teníamos las proyecciones caballeras y militar precisamente. Isométrica, que dos ángulos de apertura de qué del sistema de ejes donde yo voy a empezar a dibujar tienen la misma apertura de ángulos, ¿de acuerdo? En el caso de la trimétrica, quiere decir que todos tienen los ángulos de diferentes ángulos de apertura. Y bueno, dentro de la proyección multivista yo voy a tener la proyección del primer ángulo, la proyección del segundo ángulo, la proyección del tercer ángulo y la proyección del cuarto ángulo. ¿A qué se refieren estas? Bueno, ahorita las vamos a ir viendo ya a mayor detalle, pero quería que vieran la organización general de cómo se clasifican los diferentes tipos de proyecciones. Bueno, pues entonces tenemos aquí proyecciones normalizadas. Acuérdense que cuando aparece la palabra normalizada, está haciendo referencia a qué? A una norma, ¿de acuerdo? Muy bien, me dice lo siguiente. Yo tengo algo que se llama cubo de proyecciones. ¿Y qué es mi cubo de proyecciones? Pues se refiere o se utiliza para definir las vistas o proyecciones directas del objeto sobre 6 planos, formando un cubo alrededor de él, como nosotros tenemos en la parte de aquí abajo. Las vistas son caras paralelas a la faceta del elemento a representar siempre que sea posible. Si yo veo aquí mi objeto al interior de este cubo de cristal, la vista que aparece en este plano pues es paralela a la vista que tenemos acá. La vista en planta pues va a ser paralela a la planta que yo tengo en el plano horizontal. Y de esta forma se van descomponiendo. ¿Qué vistas conforman mi objeto? Bueno, me dice lo siguiente. La norma asigna los siguientes nombres. En dirección A, y entonces yo observo nuevamente mi cubo y digo, ¿dónde está A? A aparece aquí. A generalmente va a ser mi vista frontal del objeto, ¿de acuerdo? Ok, entonces yo tengo dirección A, vista de frente o solamente el plano A. Dirección B, y voy a buscar dónde se encuentra B. B es cuando yo le estoy viendo desde arriba, como si yo fuera Dios y estuviera viendo a los humanitos desde el cielo. Bueno, pues entonces esa se va a llamar vista encima. Me voy a encontrar C. Ve esta acá. C es la cara que ahorita, por cómo está ubicado el dibujo o la figura, yo no puedo verla y se llama vista izquierda. Luego voy a buscar D, es la que sí alcanzo a percibir. Se va a llamar vista derecha, precisamente. E es como si yo la estuviera viendo desde abajo hacia arriba, entonces es vista de abajo. Y nuevamente el plano que yo no veo por la posición del objeto se conoce como vista F o vista de atrás. Con esos nombres yo puedo identificar los diferentes planos de proyección dentro de mi cubo de proyecciones, ¿de acuerdo? Me voy entonces a mi siguiente diapositiva. Ok, a pesar de que yo tengo el cubo de proyecciones, no siempre se van a ordenar las vistas de igual forma, ¿de acuerdo? Me regreso acá. Si yo empiezo aquí en A la derecha yo debería de tener D y a la izquierda yo debería de tener C.
hacia la parte de arriba debería de aparecer B y hacia la parte de abajo debería de aparecer E. Y hacia la derecha debería de aparecer F, como aparece aquí. A la derecha está D, a la izquierda está C, B hacia abajo, E hacia arriba, y bueno, F debería de estar en esta parte de acá. Pero si yo analizo el siguiente esquema, bueno, cumple precisamente con lo que yo estaba diciendo. Cuando yo tengo este ordenamiento de las vistas, A, D, C, F, B hacia abajo y E hacia arriba, se conoce como método del primer diedro o también como sistema europeo o solamente letra E. El símbolo con el que yo voy a saber si mis caras de mi objeto están dibujadas en un sistema europeo es precisamente con este simbolito que aparece aquí. ¿Qué estoy representando con esto? Pues un observador, un ojo, si se lo quieren imaginar así, y cómo está viendo el objeto precisamente. Es obligatorio colocarlo. Entonces, cuando ustedes ven este simbolito, ¿qué significa? Que estoy viendo el método del primer diedro o sistema de representación europeo. Si yo tuviera que componer este dibujo en un cubo, me voy a regresar y me voy a salir del modo de proyección. Vamos a editar un poquito esta vista. Vamos a dibujar un poco para que lo podamos apreciar. Más o menos ahí. Ok, está muy gruesa esta línea. Aquí vamos a quitar la regla. Y entonces, ¿qué tengo ya ahorita representado en pantalla? Pues precisamente los diferentes planos de mi objeto y que estos diferentes planos me van a ayudar a que si yo pudiera doblarlos, es decir, si yo pudiera plegarlos por cada una de sus esquinas, perdón, por cada uno de sus vértices, aquí y aquí y aquí, yo podría formar entonces, ¿qué? Mi cubo de proyecciones, ¿de acuerdo? Esto es como la plantilla que nosotros comprábamos cuando éramos pequeños y nos dejaban precisamente trabajar los volúmenes o los cuerpos geométricos. Bueno, pues entonces, ¿qué tengo en esta parte de aquí? Lo que yo tengo es esta imagen precisamente. Voy a achicar esta imagen, la vamos a poner en la parte de acá. Y entonces, cuando yo pliego precisamente estos planos, lo que voy a conformar va a ser ¿qué? Pues va a ser un cubo.
Y entonces voy a tener precisamente mi cubo de proyecciones, que es esto que yo tengo en la parte de acá. A queda en esta parte, yo podría decir que este es A, esta de acá es D, esta de acá es C, es más, vamos a ponerle con el lapicito para que nos lo podamos imaginar mejor. Entonces yo puedo decir aquí, esta se llama D, esta se llama A, esta se llama C, esta que ya está doblada va a ser nuestro plano F, esta que está aquí se va a llamar B, y esta que tenemos en la parte de acá, entonces va a ser nuestra letra E. Ahí está. Y bueno, cuando yo lo doblo y lo logro componer finalmente en un cubo, entonces lo que obtengo, pues precisamente es mi método del primer diedro o sistema europeo. Recordemos que es importante y es obligatorio que siempre aparezca precisamente esta simbología que nosotros tenemos en la parte de acá. Vamos a encerrarla para que no se nos olvide. Ok, entonces siempre que veamos aparecer esta simbología precisamente, estoy hablando de un sistema europeo. Quedamos que era este dibujito o qué estaba representando, por qué aparecía así. Bueno, pues básicamente el círculo lo que está haciendo es representar el objeto y esta como bocinita o como trapecio, no sé de qué le ven forma, es precisamente como si fuera un ojo que estuviera observando. Es la posición en la que se encuentra precisamente mi observador. Entonces, para que nuevamente también nosotros lo podamos visualizar un poquito más fácil, vamos a agregarle aquí un muñequito. Es como si estuviera este muñequito en la parte de acá. ¿De acuerdo? Vamos a achicarle un poquito más. Y bueno, vamos entonces a nuestra siguiente diapositiva. Ok, ahora tengo el método del tercer diedro, también conocido como sistema americano. ¿Por qué se llama europeo? ¿Por qué se llama americano? Bueno, porque el método del primer diedro o sistema europeo es el que se utiliza exactamente en Europa y el sistema americano es el que utiliza generalmente casi toda la industria automotriz y manufacturera de Estados Unidos. Ellos estandarizaron sus propias temas de dibujo. Y bueno, quiero que observemos qué pasa ahora con las vistas, ¿de acuerdo? Si yo puedo compararlo con el método del primer diedro y luego con el método americano, vamos a ver qué pasa con las vistas. Sigue siendo mi cubo de proyecciones, pero ahora si veo el símbolo, que es obligatorio colocarlo, este símbolo cambió un poquito de posición conforme estaba en el tema del europeo. Voy a traerme mi trazo del cubo para utilizarlo ahora en este y yo lo pueda ver de forma más fácil y comprender el tema de la comparación. Bueno, primero me voy a traer este pedacito de acá, vamos a decir así, y lo vamos a pegar aquí. Ahora tengo mi observador en esta posición, está al revés. De hecho, ¿por qué al revés? Porque ahora es de como si el observador estuviera desde el objeto
y proyectara esta cara, precisamente la proyecta hacia afuera, o la proyecta hacia allá, o la proyecta hacia acá, o la proyecta hacia acá. En este de acá, lo que sucede es que está aquí el objeto, y entonces yo veo esta cara y esta cara la voy a proyectar ¿hasta dónde? Hasta la parte de acá precisamente. Si yo pongo ahora el ojito observador aquí, por fuera, la vista la voy a proyectar en este plano, ¿de acuerdo? Cambia la posición en la que se van a encontrar precisamente pues mis planos de proyección. Vamos a quitar un poquito el muñequito de aquí. Entonces me vengo para acá y vamos a traernos nuestras líneas ahora. Estas líneas, precisamente. Vamos a decir control C. Y ahora me vengo hacia acá. Vamos a poner así, vamos a ajustar un poco las vistas. Es decir, voy a mover este, por ejemplo. Vamos a traerlo para acá. Muy bien, ya quedó ahí. Ahora me voy a traer mi imagen de mi cubo. Solamente vamos a seleccionar la imagen. Me vengo para acá para que la podamos comparar. Vamos a quitar las letras. Ahorita, ¿por qué? Porque van a estar en posiciones diferentes, ¿de acuerdo? Vean qué va a pasar, por favor. ¿Dónde está la D? Y ahora, ¿dónde está la C, la F, la B y la letra A? Entonces, tengo A nuevamente al centro. Del lado a la izquierda voy a tener C. A la derecha voy a tener a D. En este plano de acá tengo a F. En el plano de abajo donde tenía B, ahora tengo a la letra E. Y en el plano de arriba donde tenía a E, ahora tengo a B. Vamos a darle guardar. Y entonces, ¿qué pasa? También cambiaron mis líneas punteadas, ¿de acuerdo? A pesar de que es el mismo objeto, ¿por qué cambian ahora mis líneas punteadas? Porque cambió la posición precisamente del observador. Cambió la posición hacia donde está viendo. Ahora el observador es como si estuviera pegado a cada una de las caras del objeto y estuviera viendo hacia afuera. En cambio, en el método europeo, el objeto está al centro y yo soy un observador que lo está rodeando y voy proyectando precisamente hacia el plano que yo tengo enfrente. Cambia entonces lo que aparece frente a mí en un primer plano y lo que aparece en un plano invisible. ¿Por qué? Porque no me permite verlo el mismo objeto y yo debo de representarlo entonces con líneas punteadas de proyección. Muy bien. Además del método tanto europeo y americano, yo puedo tener el método de disposición de vistas según flechas.
¿Cómo funciona el método de disposición según flechas de referencia? Bueno, yo pongo el objeto con mi vista principal y con flechitas yo voy a señalar cómo se llama cada una de las vistas. Es necesario elegir la vista principal e indicar sobre ella por medio de flechas y letras minúsculas las distintas vistas. Cualquier otra vista que no sea la principal deberá llevar en la parte superior o inferior la letra que la identifica. Entonces, vamos a ver otra vez. ¿Qué me está diciendo esta laminita? Me dice lo siguiente, que yo tengo precisamente mi vista principal, le pongo flechas a la vista principal, indicando que lo que aparece acá abajo se va a llamar C, lo que aparece de este lado se va a llamar F, lo que aparece del otro lado se va a llamar D y lo que aparece en la parte de acá se va a llamar B. Bueno, pues entonces, cuando yo tengo esta disposición precisamente, yo desarrollo mis vistas y al desarrollar mis vistas debo de colocar en la parte de abajo su nombre. Esta es la vista D, entonces esta es la vista que yo tengo precisamente de este lado. La vista F ahora es la que yo veo apuntando hacia allá y bueno, aquí aparece mi letra F. Mi letra B es la que yo estoy viendo desde la parte superior. Esta sería mi vista en planta y entonces se llama B. Luego tengo la que yo veo desde abajo hacia arriba y esa se llama letra C. ¿Cuál me faltaría? La que aparece en la parte de atrás. ¿Cómo indico la que aparece en la parte de atrás? Yo tengo la planta, es decir, tengo un alzado y tengo una planta y ahora vean cómo en la planta estoy agregando también flechas para indicar qué lado es la vista E y qué lado es la vista A, que es mi vista frontal. Me dice lo siguiente, cualquier otra vista que no sea la principal deberá llevar en la parte superior o inferior la letra que lo identifica. Entonces tengo en esta parte mis letritas, ¿de acuerdo? Me voy a mi siguiente diapositiva. Método de representación ortográfica simétrica. Acuérdense que ortográfica quiere decir a 90 grados. El objeto se representa según la imagen obtenida en un espejo. Su uso preferentemente se hace en el dibujo de construcción. Vean el símbolo, por favor. Nuevamente vamos a poner atención. ¿Qué está pasando? El observador está donde pegado a una de las caras del objeto y proyecta hacia un plano lo que se tiene que ver donde yo tengo entonces la planta y voy a tener aquí un alzado. Si nosotros nos acordamos de nuestros temas de exposición, aquí yo tengo que una montea biplanar. ¿Por qué? Porque solamente tengo dos planos. Tengo el plano frontal y tengo mi plano de planta precisamente u horizontal. Entonces, tengo la línea a partir de la cual yo puedo construir precisamente este objeto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pudiera doblar por este vértice, esta hoja, yo tendría este objeto representado en esta parte de aquí. Muy bien, me voy entonces a mi siguiente diapositiva, que es precisamente el ejercicio al que nosotros tenemos que llegar para su sesión del día de hoy. Dice lo siguiente, usa hojas blancas tamaño carta. Recuerda colocar tu marco y cuadros de datos. El dibujo se realizará a mano alzada. No uses instrumentos, ¿de acuerdo? También es importante que empecemos a desarrollar un poquito el sentido de la proporción y que empecemos a desarrollar también nuestra habilidad de trazo y aprender a regular la presión con la que nosotros dibujamos y trazamos dependiendo de la situación en la que estemos. Observa detenidamente la siguiente figura. Acá tengo mi figura. Esta es la que yo tengo que analizar. Una vez que la hayas comprendido, dibújala. ¿En qué? La vamos a representar obviamente por sus vistas en el método del primer diedro, en el método del tercer diedro, en el método según flechas y en el método ortogonal simétrica. Entonces, ¿cuántas hojas me van a entregar? Vamos a entregar 3 hojas de ejercicio. ¿Dónde las vamos a subir? Las vamos a subir al Classroom. Sí, ahorita por un tema de que su conexión a Internet no es estable, no se preocupen, tómenle fotografías y mándenmelas al grupo de nuestra sesión de clases, ¿de acuerdo?
Una vez que su conexión a Internet se restablezca, les pido por favor que suban sus 4 ejercicios al apartado de Classroom donde corresponde nuestro primer ejercicio de clase. Este es nuestro primer ejercicio de clase. Lo voy a anotar aquí para que no se nos olvide. Y bueno, con esto nosotros estaríamos acabando nuestra información que corresponde al día de hoy. Vamos a ponerle por acá, primer ejercicio de clase. Está muy grueso. En total van a ser 4 hojas. Y bueno, con esto cerramos nuestra sesión de clase del día de hoy. Cualquier duda o comentario que tengan, ya saben, mándenme un mensajito, ya sea vía la plataforma de Classroom o vía nuestro chat de grupo, para que yo los pueda seguir orientando si de pronto se atoran en alguno de los pasos y puedan completar su actividad asignada para el día de hoy. Nos vemos en nuestra siguiente clase y que tengan un buen fin de semana.